Este es un problema de conteo y probabilidad. O sea, vamos a usar las herramientas de combinatoria para poder calcular las probabilidades que nos están preguntando. Con 5 letras, sin repetir de la palabra problema, se forman nuevas palabras con o sin sentido. O sea, seleccionamos 5 letras, las ponemos en un orden y a eso le vamos a llamar palabra. Entonces me preguntan, primero que nada, cuántas se pueden formar, y después nos preguntan, si de esas palabras de 5 letras que formamos se seleccionara una de ellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra que salga, seleccionada, tenga las 3 vocales que están en juego en la palabra? O sea, la A, la E y la O. Y la tercera pregunta es, si se seleccionan de estas palabras de 5 letras 3 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 tengan 3 consonantes y 2 vocales? Bueno, entonces la respuesta a la primera pregunta la contestamos de la siguiente manera. La palabra problema tiene en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, que voy a considerar de a 5. Y además, como son palabras, el orden de las letras es importante. Es decir, si yo altero el orden, son palabras distintas. Por lo tanto, la respuesta es arreglos de 8 letras en 5 lugares. Este número es 6720. Hay 6720 palabras distintas que puedo hacer con esta consigna. Bien, vamos a contestar la segunda pregunta. Dice que se selecciona una de las 6720 palabras y queremos ver cuál es la probabilidad de que tenga las 3 vocales. Por lo tanto, vamos a contar la cantidad de casos favorables y dividirlo entre la cantidad de casos posibles. Es decir, vamos a aplicar la regla de Laplace. La regla de Laplace, casos favorables sobre casos posibles. Bien, entonces, los casos posibles son 6720. Es decir, arreglos de 8 en 5 que habíamos calculado en la primera parte. Los casos favorables tendremos que ver. Tiene que contener a las 3 vocales y tiene que tener 2 de las 5 consonantes. Y además pueden estar en cualquier orden dentro de la palabra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 5 en 2. ¿Qué significa esto? Combinaciones de 3 en 3 es la cantidad de formas de elegir 3 vocales para colocar en 3 lugares. Pero lo estoy considerando sin orden. Luego, combinaciones de 5 en 2 para elegir las 2 consonantes, también sin orden. Bien, esta combinación es que yo pongo en una bolsa A, E y O, las 3 vocales. Y combinaciones de 5 en 2 es poner las consonantes, la P y la R, por ejemplo, la P y la B, ¿no? La P y la L, todas las formas posibles, que son 10, combinaciones de 5 en 2, de elegir 2 de las 5 consonantes. Luego, ¿qué va a pasar? Y bueno, esta bolsa la puedo juntar con esta, o con esta, o con esta, o con cualquiera de las 10. Por eso es que tengo que multiplicar. Bien, cuando yo hago esto, lo que consigo son nuevas bolsas que tienen ahora 5 letras sin ordenar. La A, la E, la O, la P y la R, por ejemplo. Lo mismo con esta y con esta, etc. Bien, por lo tanto, la cuenta combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 5 en 2 me dice la cantidad de bolsas de este tipo que voy a conseguir, que tienen 5 letras, en donde 3 son las vocales y 2 son consonantes de las 5 posibles. ¿Qué hay que hacer después? Y bueno, después, con cada una de esas bolsas, puedo escribir distintas palabras reordenando las letras. O sea, A, O, E, P, R, A, P, E, R, O, etc. O sea que lo que tengo que hacer con esto es permutar las 5 letras. Por lo tanto, multiplico por permutaciones de 5 y eso es la cantidad de casos favorables. Así que acá tenemos
Combinaciones de 3 en 3 da 1, combinaciones de 5 en 2 es 10, permutaciones de 5 es 120, así que tenemos 1200 casos favorables. La probabilidad entonces va a ser combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 5 en 2 por permutaciones de 5 dividido arreglos de 8 en 5. Es decir, 1200 dividido 6720. Esto da aproximadamente 0,178. Es decir, es algo así como el 17,8%. Bueno, pero la probabilidad aproximada es este valor. Vamos ahora a la tercera pregunta. Dice que ahora se seleccionan 3 de esas palabras al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 tengan 3 consonantes y 2 vocales? Recordemos que la palabra es problema y tengo acá mis 3 vocales y las demás son las 5 consonantes. La P, la R, la B, la L y la M, las 5 consonantes. Bien. Ahora lo que cambia es el experimento porque elijo de a 3 las palabras. Entonces la cantidad de casos posibles lo debemos calcular teniendo en cuenta que son las combinaciones de 6720 palabras elegidas de a 3. Y los casos favorables van a ser combinaciones de 3 en 2 para tener las 2 vocales, por combinaciones de 5 en 3 para tener las 3 consonantes, por permutaciones de 5 para reordenar las 5 letras. Esta cuenta da 3600. Cuidado, ¿esto qué significa? Significa la cantidad de palabras que cumplen con la condición de tener 3 consonantes y 2 vocales. Pero yo las estoy eligiendo de a 3. Por lo tanto, los casos favorables son combinaciones de 3600 elegido de a 3. Por lo tanto, la probabilidad que estoy calculando es combinaciones de 3600 en 3 dividido combinaciones de 6720 en 3. Lo que da aproximadamente 0,153. Expresado en porcentaje sería un 15,3%. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil, compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor, no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.